Universidad Nacional de Quilmes, también de Argentina, de la cual a su vez es profesor ordinario. Además es investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET, y se ha especializado en temas de filosofía e historia de la ciencia, especialmente en realismo científico y temas de astronomía antigua. Es autor de una treintena de artículos en revistas científicas especializadas, como por ejemplo Studies in History of Philosophy of Science, International Journal for the Philosophy of Science y Journal for the History of Astronomy. Además de todo esto tiene 5 hijos, lo cual no es poco mérito porque le da el tiempo también para eso. Bueno, actualmente integra uno de los 3 equipos internacionales que investigan el mecanismo de anticitera o anticitera, no sé cómo se pronuncia, acerca del cual nos va a ilustrar en esta conferencia. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, a Agustín, al Padre Santiago, a todos los que han permitido que esté acá. Para mí es una gran alegría. Había oído hablar muchísimas veces de Navarra y tengo muchos amigos que nos han dejado y se han venido para acá. Así que es una alegría estar acá, conocer el lugar y también volver a ver viejos amigos. Entonces sí, les voy a hablar un poco del mecanismo de anticítera o anticitera. De hecho se debería pronunciar anticitera, pero me enteré tarde y ya muchísimas veces pronuncié anticítera, así que me va a costar corregirlo. Probablemente diga anticítera, sepan ustedes que es anticitera. ¿De qué se trata esto entonces? En 1900, un grupo de buzos griegos que buceaban en el norte de África volvían a su casa, ya con el barco lleno, y los agarra una tormenta aquí entre Creta y Grecia, digamos, y el continente, una fuerte tormenta que hace que tengan que parar en esa pequeña isla que se llama entonces Anticitera. Es una isla muy muy pequeña que tiene apenas 1,5 kilómetros de ancho, de largo, por menos de medio de largo, de ancho, y cuando pasa la tormenta, se calman las aguas, dijeron, somos buzos, buceemos. Entonces bucearon cerca de las costas de Anticítera y a 42 metros de profundidad encontraron un montón de estatuas de cosas de mucho valor de la antigüedad. Acá pueden ver uno de los más bellos, es conocido como el filósofo de Anticítera. Sabemos que es filósofo por la mirada profunda que tiene, no porque hubiera un filósofo allá, pero con esa cara, ¿qué otra cosa podía ser? También una estatua que la hallaron prácticamente entera, después la tuvieron que rearmar, pero del joven de Anticítera, también muy bella, un montón de estatuas de bronce y armas y joyas y un montón de tesoros importantes. Sin duda era un barco que llevaba tesoros, probablemente hacia Roma. Nadie lleva estatuas en los barcos porque sabe que corre el riesgo de hundirse, si no es porque se las está robando o trasladando. Pero lo que nos convoca es esto, un montón de fragmentos de lo que parecía ser un instrumento de navegación. Estos fragmentos son los 3 más importantes, este y este, y para que se hagan una idea de los tamaños, el radio de este es de 6 centímetros, o sea, debe ser algo así más o menos, ¿sí? Les muestro los fragmentos, ahora están expuestos en el Museo Nacional Arqueológico de Atenas. Esos son, de nuevo, los 3 más importantes, y ahora se los muestro con un poco más de detalle. El frente del más importante, pueden ver claramente un gran engranaje. Aquí, ahí se ven ya algunos dientes. El material es de bronce, ahí hay otro engranaje y ahí se ve otro. Ahí hay varios engranajes, ya era bastante asombroso porque engranajes de ese tipo, digamos, de esa precisión, nosotros creíamos que aparecían recién al final de la Edad Media. Este es el mismo fragmento del otro lado, donde también se ven algunos engranajes y tal vez algunas letras en griego, después van a aparecer más claras, pero algunos engranajes. Este es el segundo fragmento del lado de adelante, el mismo fragmento del lado de atrás, donde sí pueden ver, intuir al menos algunas inscripciones que están invertidas, ¿sí? Creo que una sigma ahí se ve clara, ¿se ve? Una tau, bueno,
lleno de inscripciones. Y este es el tercer fragmento que tiene 2 escalas, aparentemente concéntricas, y también varias inscripciones en griego. Este es el mismo fragmento del lado de atrás, y después les voy a contar unas cosas fundamentalmente para qué servía esa especie de plato con ese agujerito ahí. El barco... Sí. Para que te oigan aquí, saca la petaca de esta, tiene que tener aquí... Prender. Ahí está. Es otra cosa. El barco fue datado, pudieron hacer un carbono 14 de... Ahora tengo que adaptar la voz. Pudieron hacer un carbono 14 de restos de madera del barco, y data del 150 más o menos antes de Cristo. Y el naufragio por los utensilios de uso cotidiano que encontraron, monedas y platitos y cosas que no duraban mucho, pudieron datarlo de entre el 80 y el 50 antes de Cristo. Lo cual es consistente con lo del barco, porque podrían haber cortado el árbol con el que hicieron el barco muchísimo antes, o el barco podía tener muchos años. Pero hay una datación independiente del instrumento en sí mismo que tiene que ver con el estilo de las letras, ¿no? Cómo hacían la sigma, cómo hacían la tau, tiene que ver con los ángulos, si era muy abierta, muy cerrada la sigma. Bueno, por varios detalles lo han datado del 100 al 150 antes de Cristo. ¿Sí? El primero que trabajó en serio el instrumento es Derek de Sola Price en los años de los 50 a los 70. Hasta él, digamos, apenas se descubre todo el naufragio, por supuesto, no genera mucho interés el instrumento, porque habían descubierto muchísimas cosas más impresionantes, en particular las estatuas, pero las primeras hipótesis que aparecieron tenían que ver con un posible origen extraterrestre del instrumento, porque claro, es demasiado avanzado para la época, o tal vez de origen humano, pero que se cayó en el mismo lugar muchos siglos después. Pero el primero que lo trabaja en serio es Derek de Sola Price, que publica esto en los 70. Él lo que hace es sacar unas radiografías de los fragmentos, por supuesto ya no se pueden romper, no se permite romperlos, para ver cuántos engranajes tenía y cómo estaban enganchados. Acá pueden ver una radiografía y ahí pueden ver la misma radiografía con los dibujos que hizo él, ubicando los engranajes y tratando de contar los dientes que tenía. Un dato curioso es que como él trabajaba con otro griego, como ellos suponían la cantidad de dientes que convenía que tuviera cada uno de los engranajes, porque eso les daba ciertos valores que ellos pretendían por su conocimiento de astronomía antigua. Pusieron a su mujer a contar los dientes, que no tenía ningún conocimiento de astronomía, para que no hubiera ninguna carga teórica de la observación. Y en general, es una buena enseñanza, cuando se apartó de lo que dijo su mujer, se equivocó. ¿Sí? ¿Por qué es importante contar los dientes? Porque eso nos da el periodo de rotación de cada uno de los engranajes. Esto es un ejemplo muy sencillo. Si este engranaje tiene 40 dientes y está moviendo a este que tiene 20, por cada vuelta del primero, el segundo dará 2 vueltas, ¿no? Y en sentido contrario. Y por cada vuelta de este segundo, el tercero que tiene 10 dientes dará entonces 2 vueltas por el segundo y 4 vueltas por el primero. Entonces, conociendo la cantidad de dientes, multiplicando y dividiendo, uno puede saber la proporción de giro de cada uno de los engranajes. Y esto, si tiene alguna significación astronómica, nos puede decir para qué servía el aparato. Entonces, la propuesta de Sola Price es la siguiente. No voy a entrar en detalles, pero este es como el mapa que él arma con los engranajes. Cada uno de estos segmentos es un engranaje y ahí pone la cantidad de dientes que él creía que tenían y cómo estaban conectados. Solo un pedacito para que se vea de qué se trata, ¿no? Este engranaje de 64 dientes estaba conectado con este de 38, movía a este de 38, este estaba unido a uno de 48, o sea, giraban pegados, que movía a uno que tenía 24, que estaba unido a uno que tenía 127 dientes, que movía a uno de 32. Entonces, la proporción de giro de este último de 32 respecto del de primero es de 13,3684-2105. Que puede no decirnos nada, pero es 254 dividido 19. Y los historiadores de la astronomía saben que para los antiguos, y de hecho es así,
la Luna da 254 vueltas por cada 19 vueltas del Sol en el zodíaco. Es decir, hay 254 meses lunares en 19 años. Por lo cual es muy probable que si este primer engranaje estaba conectado a una aguja que mostraba la posición del Sol en el cielo, en el zodíaco, toda esta cadena de engranajes hacía que pudiera haber también una aguja de la Luna señalando lo mismo. Y esto es consistente con lo que podemos ver en este pedazo del fragmento C. Nosotros veíamos acá dos escalas concéntricas. Acá la interior, acá dice Helai, que en griego quiere decir Libra, el nombre para el signo del zodíaco. Acá tenemos una marca grande y acá hay otra, y entre esas dos hay 30. Y acá algo se puede leer y un poco más para hacer también. Prácticamente no caben dudas de que este era un anillo que tenía los 12 signos del zodíaco. Entonces era muy probable que hubiera una aguja acá mostrando la posición del Sol en el zodíaco y una aguja también de la Luna. Y la de arriba se puede leer aquí Pajón y ahí Paini, que son dos nombres de meses egipcios, del calendario egipcio, que los griegos lo utilizaban porque era muy cómodo, porque no tenía años bisiestos, no tenía cosas raras. Todos los meses tenían 30 días y después había 5 días al final, pagómenos, que eran de fiesta, que no pertenecían a ningún mes. Entonces, para contar días era muy cómodo, ¿no? Contar días en largos periodos. Entonces, probablemente hubiera una aguja señalando la posición del Sol y una aguja señalando la posición de la Luna. También se descubrieron, se pueden ver a simple vista, ahí se ve una alfa, ¿logran verla? Ahí está ampliada. Ahí también una beta, una gamma y una delta y una epsilon. Ahí los ayudo un poco a verlas. Delta y la epsilon, que también está ahí. Sabemos para qué significaban estas letras porque en algunas inscripciones tenemos la clave para interpretarlo. En la antigüedad existían en Grecia parapegmas o parapegmata, que eran calendarios lunisolares, calendarios estelares, que nos decían qué estrella se ponía y qué estrella salía en distintas épocas del año, permitía ubicarse en el año y también permitía, se lo vinculaba con determinados fenómenos atmosféricos como tormentas, pestes, vientos. Entonces cuando salía tal estrella había que prepararse. Entonces, en general eran tablillas con agujeritos para poner un palito señalando el día y las inscripciones de lo que sucedería. Acá lo que vemos es que cada una de estas letras refiere a un texto donde dice alfa, tal estrella se está poniendo, beta, tal estrella está saliendo, gamma, sucede tal cosa. Entonces la aguja del Sol, el puntero del Sol, a medida que pasaba, iba señalando las letras, ¿sí? Esto es hasta ahora todo descubrimiento de Solar Price. El segundo protagonista de esta historia es Michael Wright. Michael Wright era curador de un museo, del Museo de Ciencias de Londres, y también se obsesionó un poco con el mecanismo una vez que leyó la obra, la que mostré hace un rato, de Solar Price. Según él descubrió un montón de errores y cosas que no podían cerrar, entonces se asoció con un académico australiano y consiguió permiso para trabajar con los mismos fragmentos en el museo durante varios inviernos. Tuvo como 6 inviernos sacando tomografías, ahora ya no radiografías, tomografías son mucho más precisas, y él mismo tiene una habilidad manual impresionante, hizo un tomógrafo para poder sacarle tomografías a los fragmentos. ¿Cuáles son sus propuestas? Él desde los años 90 hasta ahora sigue trabajando en el mecanismo y tiene 2 grandes contribuciones. Una es pensar que el mecanismo debe ser entendido como un planetario. Es decir, hasta ahora lo que nosotros sabíamos era que había alguna aguja mostrando la posición del Sol, que también mostraría la posición del día, o sea, el día del año, y una aguja para la Luna. Pero él, por conocimiento de mecanismos posteriores, muy posteriores, del Renacimiento en adelante, supuso que debía interpretarse como un planetario, es decir, que tendría que haber una aguja para cada uno de los planetas. Entonces, si bien no se conserva el fragmento donde deberían estar los mecanismos para los planetas, después hemos descubierto que sí están mencionados en las inscripciones, así que es muy probable que de hecho hubiera algún mecanismo para los planetas. Él diseñó con engranajes, basándose en la astronomía de la época, mecanismos que podían dar cuenta entonces del movimiento de los planetas. Les muestro, por supuesto, él
también construyó con sus propias manos un modelo de lo que él cree que era el mecanismo, y lo hizo con herramientas que estaban disponibles en la época de los griegos, para mostrar que los griegos podían hacer algo así. Entonces tallaba los engranajes a mano, calculaba los ángulos también con un compás muy elemental, y dice que un mecanismo como este llevaría más o menos 1000 horas de trabajo a un griego tan habilidoso como él, digamos. Y este es no una animación, sino una filmación de su mecanismo. Entonces ahí ven las distintas agujas. Acá hay una que está yendo hacia atrás. Ahora va a volver a ir hacia atrás porque los planetas cada tanto retrogradan, ¿no? O sea, van avanzando en el zodíaco y se van hacia atrás. Ahora va a empezar de nuevo, ahí se ve claramente la aguja que está yendo hacia atrás y después retoma la dirección habitual. Entonces habría una aguja para cada uno de los planetas. La segunda gran contribución de Michael Wright tiene que ver con darse cuenta para qué servía este platito que está detrás de ese fragmento donde están las escalas, ¿no? Es la parte de atrás de ese fragmento. Él reconoció que, porque hay mecanismos, insisto, muy posteriores, pero que tienen algo parecido, que en ese huequito se colocaba una pelotita mitad pintada de blanco, mitad pintada de negro, que giraba a la velocidad del mes lunar, es decir, mostrando las fases de la luna, ¿sí? Entonces cuando la pelotita mostraba su cara negra sería una luna nueva, cuando mostraba un cuarto sería un cuarto, y así iría girando, mostrando las fases de la luna. De hecho estaba en la animación anterior, acá se ve cómo iría enganchada la pelotita y tapada por esto que es lo que se conserva. Entonces va un poco rápido, pero va mostrando las fases de la luna, ¿no? Mostrando las 4 caras en un mes. Otra contribución importante de Michael Wright es la siguiente. El calendario egipcio es muy cómodo, pero tiene un problema, que es al no tener años bisiestos se va desajustando respecto del zodíaco, 1 grado cada 4 años. Entonces él se dio cuenta que detrás del calendario había pequeños agujeritos, eso ya lo sabía Price, pero no sabía para qué servían. Él se da cuenta que el calendario era movible, uno podía sacar el calendario, el anillo del calendario, y moverlo a una posición cada 4 años, ¿sí? Volviéndolo a ajustar. Entonces de eso también se da cuenta Michael Wright. Hay un problema con la anomalía solar. ¿Cuál es el problema? Recién decíamos que podría haber una aguja que señalara al mismo tiempo la posición del Sol en el zodíaco y el día del año. Ahora, el Sol no va a la misma velocidad a lo largo del año. En algunas partes avanza un poquito más rápido, en otras partes avanza un poco más despacio. No mucho, la diferencia respecto de la velocidad media nunca es más de 2,5 grados, pero eso quiere decir que si señala bien la posición del Sol, señala mal el día, se puede correr por 2 días, o si señala bien el día, entonces no me señala bien la posición del Sol. La propuesta de Price es que simplemente había una sola aguja que mostraba la posición media del Sol. Entonces indicaba bien el día, pero no indicaba bien la posición del Sol. Mostraba la posición media, la posición en la que estaría el Sol si fuera a una velocidad constante. La propuesta de Michael Wright, acá por supuesto es teórica, porque no tenemos fragmentos que nos puedan indicar para un lado o para el otro, es que en realidad había 2 agujas, una que iba a la velocidad media, en este caso la más larga, que señalaba entonces el día, y una más corta que señalaba la posición del Sol en el zodíaco, pero la posición verdadera, con aceleraciones y desaceleraciones. Y la forma de hacer que el puntero acelerara y desacelerara era metiendo engranajes sobre engranajes, imitando la geometría de los griegos, o sea, los modelos geométricos para los planetas que tenían los griegos. Al principio esto pareció como una exageración de Michael Wright, ¿no? Es como pedirle demasiado a los griegos no les molestaría tener la velocidad media, y simplemente porque él tenía muchas horas y trabajaba mucho en esto, quiso como completarlo. Pero después, algunos años después, se descubre que, y ahora les voy a mostrar cómo, la aguja de la Luna sí seguía las irregularidades de la Luna, con un método muy muy complicado, por lo cual el movimiento del Sol, que es mucho más simple que el de la Luna, seguramente tenía alguna forma de mostrar el movimiento verdadero del Sol y no el medio. Nosotros hemos hecho otra... Ese es el modelo de Michael Wright. Entonces ahí están las 2 agujas superpuestas,
ahí se empieza a separar, ven que la del Sol se atrasa, ¿ven? Está un poquito atrasada respecto a la del día, después la vuelve a alcanzar, digamos, ahí se vuelven a poner en las dos superpuestas, porque siempre la diferencia máxima puede ser de hasta 2 grados, ¿no? No más de eso. Y ahí se vuelven entonces a separar, y ese ciclo se repetiría todos los años. Nosotros hemos hecho la siguiente propuesta. Nosotros sabemos que, evidentemente, esta escala está dividida en 360 marcas, una por grado, que es la del zodíaco, ¿sí? 12 signos, cada signo con sus 30 marcas, una por grado. El de arriba, en cambio, tiene 365 días, por lo cual tiene 365 marquitas. Eso quiere decir que hay más marcas de días que de grados. Eso quiere decir que en cualquier porción siempre tendría que haber proporcionalmente más días que grados. Sin embargo, lo que uno observa a simple vista es que, por ejemplo, en este pedazo que es prácticamente un signo del zodíaco, Libra, hay 29 grados en 28.5 días. Hay menos días que grados, cuando tendría que ser al revés. La primera explicación intuitiva puede ser que sea un error, pero curiosamente en Libra el Sol va más rápido, recorriendo en 28 días y medio 29 grados. Es decir, parecería que la escala en esta parte está como más apretada para que el Sol vaya, siendo a la velocidad media, recorra más zodíaco, ¿sí? De hecho, bueno, tuvimos que trabajar ya con el fragmento completo. Toda esta parte está tapada, pero con las tomografías que nos facilitó un grupo que voy a contar ahora, pudimos trabajar. Entonces la tarea fue identificar todas las marquitas y ver si esa tendencia que se veía solo en esta parte se da a lo largo de todo el fragmento, y efectivamente es así. Es decir, las líneas amarillas marcan dónde debería estar la marca si están más juntas, es decir, si está dividido de una manera no uniforme. Y las marcas rojas muestran dónde debería estar si estuviera dividido uniformemente. Ahora, claramente se ve acá que coincide mejor con la amarilla, ahí la del 210 claramente coincide mejor con la amarilla, y ahí también. Es decir, que hay una evidencia empírica fuerte, ahí se ve un poco ampliado, para considerar esta hipótesis. Ahora, parecería difícil hacer que las marquitas estén más o menos separadas, ¿no? Ya parece algo difícil. Para que tengan una idea, la diferencia entre dos marcas es más o menos de 1 milímetro, ¿no? Y la diferencia entre una escala y la otra serían de 2 milímetros en un cuadrante, en 90 grados. Parecería muy difícil de hacer. Hay dos propuestas en la astronomía antigua que podrían fundamentar esto. Una es la propuesta de los griegos, que es suponer una excentricidad, es decir, el Sol no va a una velocidad uniforme respecto de la Tierra, pero sí respecto de un punto excéntrico. Respecto de ese punto, el Sol se mueve a una velocidad constante. Entonces, eso quiere decir que respecto de otro centro, o sea, de otro punto que hace las veces de centro, las marcas serían equidistantes, no respecto del centro de los anillos, pero respecto de otro punto. Entonces, si uno simplemente pusiera el transportador ahí y marcara desde ahí, le quedaría irregular respecto de donde están las agujas. Entonces no sería difícil hacerlo. El otro posible modelo es no griego sino babilónico. Para los babilonios, la aritmética babilonia lo que proponía era que el Sol iba a una velocidad constante la mitad del año, pero por debajo de la media cuando el Sol va despacio, y después abruptamente subía la velocidad e iba también a una velocidad constante, pero por encima de la media. Entonces, ¿qué implicaría eso en la escala, cada uno de los modelos? Bueno, implicaría que nunca dos marcas seguidas son equidistantes, siempre hay un poquito más o un poquito menos. Mientras que este modelo indicaría que siempre en la misma zona, la parte veloz o la parte lenta, las marcas serían equidistantes. La diferencia es mínima, ¿no? Entre estos dos modelos, la diferencia, por ejemplo, es siempre menor al grosor de la marca, no la distancia entre dos marquitas, sino el grosor de la marca. Pero es acumulativo, entonces en prácticamente un cuadrante, que es lo que conservamos, se tendría que poder percibir. La verdad que en eso estamos trabajando ahora, parecería ser babilónico,
pero todavía no pudimos cerrar todos los cálculos. Parecería que el modelo entonces que inspiró esto no era el de los griegos, sino el babilonio. El otro grupo que trabajó muchísimo en el mecanismo y que realmente ha hecho que este mecanismo ahora empiece a ser bastante más conocido es el que dirige Tony Fries y Mike Edmunds. Tony Fries en realidad es un productor de documentales científicos. Mike Edmunds es un astrónomo, estaba buscando un tema para un tesista, dio con la obra de Solar Price porque Michael Wright no publicaba nada. En general no publica porque, bueno, no es un académico, sino que es más bien un mecánico, entonces hace sus modelos, pero no publica. Entonces da con la obra de Solar Price y le dice a su amigo, hagamos un documental sobre esto porque es impresionante, pero no consiguen dinero, financiación, porque claro, desde los 70 no había ninguna novedad, estamos en el año 2000, ¿no? Entonces busca financiamiento, no consigue, pero cada vez de nuevo, es como un hechizo que genera, ¿no? Se obsesiona más con el mecanismo y dice, bueno, esto lo voy a resolver yo, vamos a ver bien cómo funcionaba esto. Tiene un impresionante poder de persuasión, logró armar un grupo internacional, logró conseguir muchísimos recursos y desde el 2000 hasta ahora están trabajando en el mecanismo e hicieron importantísimos descubrimientos. Aplicaron dos nuevas tecnologías. En primer lugar, convencieron a una empresa que hace tomógrafos para analizar las turbinas de los aviones, que hagan un tomógrafo especial para analizar los fragmentos. Claro, los fragmentos no son fáciles de analizar con tomografías porque son de bronce, entonces tiene que ser un tomógrafo muy poderoso y muy preciso al mismo tiempo. Logró convencer a esta empresa, hizo el tomógrafo, lo llevaron al museo porque los fragmentos no salen, e hicieron tomografías de los fragmentos y después metieron todo en un software y ahora por supuesto los tienen en 3 dimensiones y pueden acercarse, alejarse, verlos desde cualquier ángulo. Tienen más de 10 imágenes por milímetro, por lo cual los ven perfectamente, lo cual facilitó muchísimo la investigación. Acá les muestro como una animación de las tomografías. Estamos en el primer fragmento del grandote yendo de afuera hacia adentro, ¿eh? Ahí ya se empieza a ver el primer engranaje grandote, ese que está en cruz, y debajo de él aparece el engranaje este que tenía 64 dientes conectado a otros engranajes y van apareciendo todos los engranajes. Después hay una capa de metal, una placa, y detrás de la placa todavía siguen una serie de engranajes. Fíjense la perfección de los dientes, ¿no? Cómo se han conservado más de 2000 años debajo del agua, ¿no? Hay un pedazo de otro engranaje, ahí hay otros 4 engranajes. Después de eso vamos a hablar ahora. Y otros engranajes. Entonces, en primer lugar, hicieron estas tomografías, que además sirvió para leer inscripciones que estaban ocultas con restos que habían quedado en los fragmentos, que no se podían leer a simple vista, ¿no? Pudieron duplicar la cantidad de letras que se habían leído anteriormente. Y también convencieron a este muchacho, Tom Malsbender, que trabaja en HP. Él trabaja para algo muy curioso, que es hacer más realista los cambios de luz en las animaciones de los dibujos animados tipo Shrek o los de Pixar, por ejemplo, utilizan esta tecnología. Cuando un muñequito se mueve y el foco de luz está fijo o el foco de luz cambia, es muy difícil ir reflejando los cambios de luz. Lo que a él se le ocurrió es, si uno tiene un muñeco fijo y una cámara fija y flashes a distintos ángulos, cubriendo media esfera, cada uno de estos es un flash, y le saca fotos fijas pero con flashes a distintos ángulos, bueno, uno puede barrer todas las posibles luces y después, por supuesto, mete eso en una computadora y puede jugar con la luz. Una vez asistió a una conferencia de arqueología y se dio cuenta de que su método podía servir para leer inscripciones, porque no es trivial, es muy difícil a veces leer las inscripciones por los problemas de luz, porque uno necesita para ver la más mínima irregularidad, porque están muy gastadas, jugar mucho con la luz. No es raro ver arqueólogos que van al amanecer o al anochecer alguna inscripción para que la luz les dé de costado, porque si da de frente no se puede leer prácticamente nada. Entonces, con su técnica, en la comodidad de una computadora en su casa, uno puede jugar con la luz e incluso crear efectos imposibles, como que la luz salga de adentro, cosas así, para leer mejor las inscripciones. Están llevando el aparato de nuevo al museo. Esto lo hicieron todo en el 2005, que consiguieron un nuevo permiso para trabajar con los fragmentos. Esto, por ejemplo, es una tablilla con una foto común y acá está utilizando su método. ¿Ven cómo se ve muchísimo mejor la más mínima irregularidad?
Y por supuesto, lo más interesante, este es el mismo fragmento que veíamos hace un rato, y ven que se puede leer muchísimo mejor, ¿cierto? Incluso uno puede ver, tal vez se vea desde ahí que hay una pequeña, tenue línea marcando el final de las marquitas. Ahí, ¿no? Y por ahí arriba también se ve. Entonces seguramente el que hizo estos anillos puso ese círculo para no pasarse cuando hacía las marquitas, ¿no? Y que le quede prolijito. Bueno, hasta esos detalles se pueden ver con esta tecnología. Ahora les muestro un poquito cómo se usa, ¿no? Uno va moviendo entonces con el mouse y puede ver los distintos focos de luz, ¿no? Entonces va moviendo para ver una letra, a veces tiene que poner de un lado o de otro, o puede hacer este efecto que es un poco irreal pero es muy útil para ver entonces cualquier tipo de irregularidad. Entonces esta y la otra tecnología permitió leer muchísimo mejor lo que había escrito en los fragmentos y, sobre todo la otra, conocer el interior, los engranajes y cuántos dientes tenía cada uno. La propuesta de ellos entonces es la siguiente. El aparato era más o menos del tamaño de una caja de zapatos o de un diccionario grande, con dos tapas, una delante y una atrás, en una caja de madera que protegía una serie de relojes que mostraban. En la parte de adelante está lo que ya sabíamos, ahí está la capita de la luna, una flecha para la luna, otro puntero para el sol, mostrando su posición en el zodíaco, y ellos descubren para qué servía la parte posterior del mecanismo. Ahí está entonces lo mismo que había hecho Price, el planito con los engranajes. Y ellos descubren algo muy importante en la Luna. ¿Se acuerdan que les comenté que hay un dispositivo por el cual la aguja de la Luna no va a la velocidad constante, sino que va siguiendo las irregularidades que tiene la Luna en su movimiento real? Entonces, ¿cómo funciona esto? Nosotros conocemos este camino, que es el que hicimos hace un rato, ¿no? 24, 127, 32, y este nos daba el 13, algo, que era el periodo de la Luna. Price pensó que de ahí salía el puntero de la Luna. Ellos descubren que en realidad ese engranaje de 32 está conectado por un eje interno con ese de 50, que mueve a ese engranaje de 50 dientes, que mueve al de abajo, ahora les voy a explicar cómo, y ese mueve al otro y sube. En principio lo primero que ven es que está todo este sistema de 50, 50, 50 y 50, 4 engranajes de 50 dientes. En principio no sirve para nada porque tienen la misma cantidad de dientes, no cambia el periodo. Lo que ellos descubren es que este engranaje K1 tiene un pequeño pin, un perno, que encaja en una ranura que tiene el de abajo, que lo va moviendo así, ¿sí? Si los dos estuvieran en el mismo eje, es como si estuvieran pegados. Pero de hecho el engranaje de abajo está un poquito corrido respecto del de arriba, tiene otro centro, es excéntrico. Entonces cuando mueve al de abajo, lo mueve con el mismo periodo, pero haciendo aceleraciones y desaceleraciones. Y eso va generando un movimiento irregular que refleja, de hecho, el movimiento irregular de la Luna. Entonces este movimiento irregular, lo rojo muestra que ya el movimiento es irregular, lo transmite a este de 50, sube por un eje interno al otro de 32, sube a este de 32 y de ahí sube a la Luna. Entonces el puntero de la Luna, de hecho, aceleraba y desaceleraba. Todo esto a su vez estaba montado sobre otro engranaje grandote de 223 dientes que tenía el periodo de rotación que es como de 9 años, ¿no? Entonces eso generaba, ahora cuando uno ve esto dice, si el Sol, que es mucho más simple, seguro había para el Sol algún método para mostrar su anomalía. Estamos, recuerden, en el siglo I, II después de Cristo, ¿no? Entonces así funcionaría. Este es el camino que ya conocemos, 64, 38, 48, 24, 127, 32, y este iría para arriba en Price, pero ellos descubren que mueve a este de 50. El de 50 tiene ahí el perno, que engancha en uno de abajo, el de abajo ya tiene el movimiento irregular porque no tiene el mismo centro, se lo transmite a ese de 50, sube por adentro a este de 32, mueve a ese de 32 y ahí se va a la Luna. Entonces, si el director me acompaña con la cámara y lo vemos desde abajo, ven ahora el trabajo que hace el perno en la ranura y el movimiento entonces de oscilación que genera. La Luna está yendo a una velocidad media y la cruz ven que se adelanta y se atrasa por ese movimiento. Lo genial de esto es que refleja además la astronomía
parcialmente, hay algunos problemas, pero refleja la astronomía que tenían los griegos. ¿Sí? La idea es que está representando mecánicamente lo que los griegos proponían geométricamente. ¿Qué descubren en la parte de atrás del mecanismo? Había dos grandes diales, dos grandes relojes en forma de espiral. Este tiene 5 vueltas y este tiene 4 vueltas. Y aquí había un puntero, uno de los dos se conserva y ahora se los voy a mostrar, que enganchaba en el espiral, tenía en forma de canaleta, como los viejos tocadiscos, la púa de los tocadiscos que iba girando. Entonces iba mostrando si uno se encontraba en la primera, segunda, tercera, cuarta o quinta vuelta. El de arriba es un calendario lunisolar que consta de 19 años, 235 meses. Si uno pretende un calendario que se ajuste al Sol y a la Luna, bueno, no lo logra en un año, ¿no? Nosotros hemos renunciado a la Luna, nuestros meses no van con la Luna, pero conservamos lo del año, ¿no? Y metemos los del Sol, metemos años bisiestos, agregamos días para seguir coincidiendo con el Sol, pero hemos abandonado la Luna. Si uno quisiera, ¿qué quiere decir conservar la Luna? Quiere decir que a principio de mes, por ejemplo, haya luna nueva, ¿sí? o cuarto creciente, lo que sea, que la mitad del mes, o sea, que el mes vaya con la Luna. Para eso necesita un ciclo más amplio, cada 19 años se vuelve a repetir. Entonces estaba este calendario que tenía 235 celdas, cada una representando un mes. Y en la parte de abajo había un predictor de eclipses. O sea, nosotros sabemos, que ellos sabían, que los eclipses se repiten cada 223 meses. Es decir, que si un eclipse sucede hoy, 223 meses lunares después, sucederá un eclipse muy parecido. Si era total, será total, de Sol o de Luna, tendrá las mismas características. Entonces, el de abajo servía para predecir eclipses. Daba 4 vueltas cada 223 meses, la mayoría de las celdas están vacías, las celdas representan un mes. Entonces, en los meses en que no pasa nada, está vacía. En los meses en los que sucedería un eclipse, había ciertas inscripciones que nos indicaban que habría un eclipse y qué características tendría. En particular, una eta si era un eclipse solar, Helios, o una sigma de Selene si es un eclipse lunar, y decía también incluso la hora a la que sucedería el eclipse. Si sucedería de noche o de día, por ejemplo, este signo muy parecido a New York, ¿vieron? La N y la Y, de hecho es nuptos, o sea, es un signo para noche en griego, y hay una omega con una rho de hora, entonces dice hora y después un número que señala la hora a la que sucedería. Ahora, los eclipses se repiten cada 223 meses en un ciclo conocido como el ciclo de Saros, pero no es exacto, se corre 8 horas, se atrasan 8 horas. Entonces, si hoy sucede un eclipse a las 2 de la tarde, sucederá a las 10 de la noche dentro de 223 meses. Para corregir ese tremendo problema, había un pequeño relojito subsidiario que daba una vuelta cada 54 años y nos indicaba en cuál de los 3 periodos nos encontrábamos. Si estábamos en el primero, no teníamos que agregarle nada. Si estábamos en el segundo, teníamos que sumarle 8 horas a la hora que indica la escala grande, si no 16, y si no de nuevo nada, porque son 24 horas y se vuelve a acomodar. Hay toda una discusión muy interesante respecto de si acá hay o no hay un símbolo, porque sería un 0, ¿no? Entonces los griegos tendrían un 0 incluso antes que los árabes. Michael Wright dice que sí, que de hecho hay un signo ahí. Tony Frisch y su equipo dicen que no, en las tomografías no aparece. Bueno, la discusión está todavía, pero sería apasionante encontrar algo ahí. El calendario lunisolar que yo les comentaba se repite entonces cada 19 años. Tiene 235 meses, algunos meses tienen 29 días y algunos meses tienen 30 días. El problema es que el mes lunar tarda 29,53 días. Entonces, por supuesto yo no puedo hacer que un mes dure 29 días y 29,53 días, 29 días y medio y unos minutos, porque entonces habría un cambio de mes a las 2:15 de la tarde o cosas así. Entonces, lo natural es tener meses de 29 días y meses de 30 días, alternándolos, y así tendría 29,5 y el 0,03 lo corrijo teniendo 2 de 30 cada tanto, ¿no? 2 seguidos de 30. Y
la cantidad de meses que entran en un año son 12,37. Tampoco puedo hacer que un año termine en la mitad de un mes, ¿no? Incluso en la mitad y a las 2:15 de la tarde. Entonces había años que tenían 12 meses y había años que tenían 13 meses. En general, en el calendario, uno suponía que todos los meses tenían 30 días. Y si uno tenía 29, en realidad lo que había que hacer era omitir un día cada 65 días. Entonces podía caer cualquier día. Era un calendario muy complicado. Tan complicado, se conocía ese calendario por escritos, pero tan complicado que siempre se pensó que era una invención de los astrónomos, pero que de hecho ninguna ciudad lo había aplicado, porque era muy complicado. El hecho de que esté presente en el mecanismo nos muestra que no, que de hecho algunas ciudades lo aplicaban. Acá está el puntero en las tomografías y una reconstrucción de cómo engancharía entonces en la espiral. Y la información que tenemos en cada una de las celdas es, bueno, cuando empieza un año lo indica, y los nombres de los meses, ¿sí? Esa información es fundamental porque cada ciudad griega tenía su propio calendario con sus propios nombres. Entonces, conocer los nombres de los meses del aparato nos permite saber para dónde estaba pensado el aparato, dónde podría servir el aparato, ¿no? No es tan sencillo porque en realidad conocemos bien los meses del calendario de Atenas, pero de las otras ciudades algunos meses, y a veces ciudades vecinas tenían los mismos nombres pero en distinto orden. Entonces realmente no es tan fácil, pero parece, por los nombres que hay, parece indicar que era de Corinto o de alguna de sus colonias, ¿no? Dentro de las colonias de Corinto está Siracusa, y en Siracusa vivió Arquímedes, que sería un espectacular candidato para ser el que hizo el aparato. ¿Por qué él? ¿Qué evidencia tenemos? Bueno, está más o menos en la época. El aparato es del 100 al 150 a.C., pero esta datación puede tener un margen de error de 100 años, así que se podría ir hasta el 250 a.C. o incluso hasta el nacimiento de Cristo. Sabemos que no el nacimiento de Cristo porque el barco se hundió antes, pero podría irse hacia atrás. Vivió en Siracusa, era alguien que podría haberlo hecho. Sabemos que escribió una obra, que no la conservamos, pero tenemos el título por algunas citas, sobre cómo hacer instrumentos que muestren la posición de los planetas, del Sol y de la Luna. Y tenemos un texto de la República de Cicerón, donde cuenta que cuando los romanos tomaron Siracusa, el único tesoro que se llevó el general romano era un aparato que había hecho Arquímedes, ¿sí? Y dice de ese aparato: se mostraban el movimiento del Sol y de la Luna y de las 5 estrellas que son llamadas errantes, los planetas. Poseía más de lo que puede mostrarse en un único globo sólido. Y el invento de Arquímedes mereció especial admiración porque él encontró una forma de representar con precisión, mediante un único dispositivo para mover el globo, aquellos movimientos variados y divergentes con sus velocidades. Y cuando Gallo movió el globo, de hecho fue verdad que la Luna dio tantas revoluciones debajo del Sol sobre el aparato de bronce como correspondía al número de días pasados, de tal manera que el mismo eclipse de Sol que aparecía en el globo sucedería en la realidad, ¿no? Es una descripción bastante cercana del mecanismo. ¿Es Arquímedes el que hizo este mecanismo en particular? Bueno, no lo sabemos, nos encantaría, porque tener algo hecho por las manos de Arquímedes sería espectacular. Tal vez una hipótesis un poco menos pretenciosa es que Arquímedes inició la tradición. Tal vez este es un modelo, no es el primero. Es evidente que este no es el primer mecanismo que uno hace por la complejidad que tiene, el mecanismo ese para generar lo de la Luna, el que tenga 30 y pico de engranajes. Algunos engranajes tienen 223 dientes, que es dificilísimo lograr algo así. Probablemente no sea el primero, es como pensar que el iPhone es el primer celular que hemos hecho, móvil que hemos hecho. Sin duda supone toda una tradición detrás. Pero bueno, tal vez la tradición la empezó el mismo Arquímedes. ¿Cuándo está escrito esto? Esto es del siglo, Cicerón, el siglo I, ¿no? Antes. Sabemos que Arquímedes sabemos, incluso en el mismo texto de Cicerón, que corté un poco, que Arquímedes hizo al menos 2, ¿sí? Y no es raro porque Arquímedes, como no estaba en Alejandría, que era el centro del mundo académico, cuando escribía una obra siempre mandaba copias a Alejandría. Entonces no es raro que si hacía este tipo de aparatos también mandara copias a distintos lugares para que se... Y tal vez, bueno, en alguno de esos viajes se perdió. Bueno, hay mucha especulación sobre esto.
Pero no termina acá, ¿no? El calendario tenía 2 relojes subsidiarios. Para que el calendario funcionara in eternum, o por lo menos funcionara mucho mejor, había que omitirle un día cada 4 ciclos, ¿no? Entonces, este relojito daba una vuelta cada 76 años y nos indicaba en cuál de los 4 periodos estábamos para recordarnos que teníamos que omitir un día cuando llegábamos al último ciclo. Y el último relojito subsidiario que tiene daba una vuelta cada 4 años, está dividido en 4 partes, cada una dice año primero, segundo, tercero y cuarto, y por fuera están, acá dice, pueden leer claramente Olimpia, decía los juegos panhelénicos que se jugarían ese año, ¿no? Entonces nos indicaba que este año se jugarían las Olimpiadas, que este año se jugarían los juegos de Nemea y de Naa, que después se repiten cada 2 años. Entonces nos decía, bueno, empiecen a ahorrar que se vienen los Juegos Olímpicos, empiecen a ahorrar que viene tal copa, ¿no? Que además de simpático y una especie de lujo, una aplicación innecesaria en el iPhone, nos muestra una convivencia, una relación entre ciencia y sociedad en aquella época muy muy fuerte, porque que un mismo aparato se preocupe por mostrarnos la posición de la Luna con todas sus irregularidades, que es como un lujo astronómico, y al mismo tiempo algo tan popular como los juegos, bueno, nos muestra una relación muy muy profunda que había entre los dos. En resumen, ¿no? En un único dispositivo portátil, porque no es mucho más grande que los primeros móviles que aparecieron, ¿se acuerdan esos? ¿No? Uno tiene la posición exacta del Sol en el zodíaco, la posición exacta de la Luna en el zodíaco, probablemente también la de los planetas, los meses y las horas en las que se producía un eclipse, cómo corregir la hora que decía por 8, 16 horas o nada, un calendario lunisolar indicando cuándo los años tenían 13 meses, cuándo 12, cuándo un mes tenía 29 días, cuándo tenía 30, cuándo había que omitir un día cada 76 años, indicaba también finalmente los juegos panhelénicos que habría, ¿no? En un único dispositivo uno tenía todo eso. Por eso sin duda se podría tratar de un iPad de la antigüedad. Solo para que tengan una idea de qué tan original, qué tan impresionante es el descubrimiento, los siguientes aparatos astronómicos que nosotros tenemos con engranajes son solamente 2 hasta el Renacimiento. Uno bizantino del siglo V o VI después de Cristo. Esto es lo que se conserva. Después de Cristo. Ahí está mal, después de Cristo. Apenas un engranaje que tiene 59 días, porque entonces había un mes de 30 y uno de 29, tenía 29,5 días, algún otro se reconstruyó lo que falta y no tendría más de 5 o 6 engranajes. Ese está en el Museo de Ciencia de Londres y después les muestro otro que hay en el Museo de Oxford, que también es muy sencillo, tiene apenas 6 o 7 engranajes y es de 1221, ¿sí? Entonces, para concluir, además de la historia fascinante, ¿no?, del descubrimiento de este aparato que nos hace replantear un poco nuestro conocimiento respecto de muchos aspectos de la antigüedad, ¿qué conclusiones uno puede sacar? Primero, la investigación está en progreso, sigue, podría todavía descubrirse nuevas cosas. En general suponemos que la estructura fundamental del aparato está resuelta, puede haber novedades de detalle que podrían ser muy interesantes, pero en general sabemos más o menos lo que mostraba. Pero sin duda es una gran revolución en la historia de la tecnología, ¿no? Este tipo de aparatos se pensaba que aparecían a fines de la Edad Media, ¿no?, cuando aparecen todos los relojes. Por supuesto, esto no es un reloj en el sentido de que no tiene un movimiento autónomo, ¿no? Uno le daba manija, ¿no? Lo movía para mover las agujas, no se movía solo, aunque algunos sostienen que podría ser. En esa época había relojes de agua, digamos, de goteo, que podrían, pero sería muy incómodo, es muy portátil, uno tendría que andar con un tanque de agua para hacerlo mover, así que probablemente no fuera así. Creo que nos invita también a replantearnos un poco la visión que tenemos de los griegos, un poco, sí, de simplicidad didáctica, de oposición a los romanos, como los griegos eran los grandes teóricos,
pero miraban el cielo y se caían en los pozos, ¿no? Y los romanos sabían hacer represas, pero filosóficamente eran un desastre. Bueno, acá vemos algo que hicieron los griegos que no sabemos que hayan hecho los romanos y que implica un conocimiento técnico impresionante y un interés por eso también, ¿no? En segundo lugar, humildad y precaución respecto del conocimiento que nosotros tenemos de la antigüedad, ¿no? Ha dado muchas sorpresas este mecanismo, ha refutado a muchos grandes historiadores, ¿no? Que decían estas cosas no pueden pasar. Un ejemplo es el del calendario, que no es muy impresionante, pero es, vamos a decir, bueno, los griegos dicen que tenían un calendario, pero nosotros decimos que eso es imposible porque es muy complicado. Bueno, no, acá está, lo usaban, ¿no? Otro ejemplo es la interpretación del texto de Cicerón. La República de Cicerón no es un libro que nadie lee, es un libro hiperleído. ¿No sabíamos que Arquímedes había hecho algo así? ¿No podíamos suponerlo? Bueno, lo que suponíamos era que Cicerón decía pavadas, que es imposible que Arquímedes pudiera hacer algo así. Bueno, ahora nos muestran que sí. Entonces, tener como más humildad frente a lo que dicen los antiguos, ¿no? Pensar que pueden tener razón. Después, esto es un problemita más técnico, pero es interesante lo que este aparato nos puede enseñar al problema del realismo y el instrumentalismo en la antigüedad, ¿no? Ustedes recuerdan que hubo una gran corriente desde Duhem en adelante que sostenía que la astronomía para los antiguos era puramente, lo consideraban un instrumento de cálculo, pero sin ninguna pretensión de estar describiendo el mundo tal cual es, ¿no? Después hubo una corriente muy fuerte también refutando muchas de las cosas que decía Duhem y mostrando que muchos astrónomos en realidad eran realistas. En particular Ptolomeo consideraba que los epiciclos y los deferentes estaban ahí y eran la causa real del movimiento de los planetas, ¿no? No era un mero instrumento de cálculo. Sobre eso, si quieren, después hablamos. Pero lo interesante es que este dispositivo que genera el movimiento de la Luna no es exactamente un epiciclo y un deferente, no refleja exactamente el movimiento de los planetas, sino que lo hace solamente en ángulo, pero no en profundidad. ¿Qué quiere decir? Es un excelente instrumento de cálculo, como les gustaría a los instrumentalistas, pero no refleja el modelo real. Hay un texto de Ptolomeo, siglo II después de Cristo. Él escribe el Almagesto, que es la obra astronómica más grande, pero después escribe un librito más chiquito que se llama Las hipótesis planetarias, que dice que lo escribe para los que hacen aparatos. Entonces acá resumo las ideas fundamentales para los que hacen aparatos, para que entiendan lo que tienen que reflejar. Pero no como aquellos que hacen aparatos con modelos falsos que no reflejan la realidad de las cosas, que más que el mundo lo que muestran es su propio ingenio, sino para los que quieren reflejar el modelo real del mundo, ¿no? Entonces tal vez este sistema del perno y la ranurita era el que utilizaban estos instrumentistas, que eran también instrumentalistas, y los griegos tenían entonces había modelos que solamente reflejaban las apariencias, pero que no tenían pretensiones de realidad. Bueno, creo que esto enriquece un poco ese debate. Después hay una pregunta muy interesante, justamente porque este mecanismo, el de la Luna, es parecido, pero no es exactamente igual al de epiciclos y eferentes. Habrá un debate de si el que hizo el aparato estaba tratando de reflejar el sistema de epiciclos y eferentes, o fue por otro camino y después un astrónomo adaptó eso que funcionaba bien a la cosmología haciendo el sistema de epiciclos y eferentes. Es decir, si el sistema de epiciclos y eferentes no se inspiró tal vez en una solución mecánica a reflejar mecánicamente las regularidades babilónicas, ¿no? Entonces mostrando un posible origen distinto del sistema de epiciclos y eferentes que conocemos realmente poco acerca del origen. Y por supuesto quedan un montón de preguntas abiertas, ¿no? En primer lugar, como les decía, hay todavía detalles que no se entienden. Hay un engranaje que sobra, de 63 dientes, que no saben dónde ponerlo. Hay textos que todavía no han logrado interpretar del todo. Es muy fragmentario, entonces, bueno, hay posibles interpretaciones, hay todavía equipos trabajando. No tenemos ni idea, digamos, no hay acuerdo acerca de la causa final del aparato, para qué fue hecho, para qué un griego haría algo así. Para cálculo parece que no, porque uno utilizando un lápiz y un papel, una tablilla y una mano, sería mucho más preciso que este aparato, ¿no? Hay
estudio hecho de cómo los engranajes ahí son triangulares, genera un movimiento más bien no continuo, ¿no? Discontinuo, que entonces es bastante impreciso, y cuando hay una cadena larga de engranajes, como en el caso de la Luna, bueno, eso genera un arrastre grande, por ejemplo, de hasta de 15 grados, cuando la corrección que está haciendo de la Luna, todo eso es para corregir 5 grados, ¿no? Entonces, para calcular seguro que no servía. Tal vez para hacer cálculos a grosso modo, pero no para cálculo preciso. Un buen candidato son los astrólogos, que no querían estudiar astronomía, pero la necesitaban, ¿no? Porque entonces con un aparato de esto vos le decías qué día habías nacido, le daba manija y veía dónde estaba el Sol y la Luna y podía hacer predicciones. Pero si es de la época que suponemos, es todavía un poco anticipado, ¿no? La astrología en Grecia, en Babilonia ya estaba, pero en Grecia todavía no se había difundido. Podría ser una finalidad didáctica, me parece que mi intuición es que iría por ahí, digamos, para enseñar astronomía sí es muy útil. Podría ser simplemente un lujo o el deseo de los griegos de mostrar que podían meter todo el universo en una caja, realmente no sabemos, entonces es una de las preguntas abiertas muy interesante. ¿Por qué tenemos uno solo? ¿Por qué es el único que ha sobrevivido? Por lo menos que hasta ahora hemos encontrado. Sin duda no es el primero que uno hace, como les decía, las complejidades que tiene muestran claramente que no es el primero. Arquímedes es del siglo II, III a.C., Ptolomeo es del segundo después de Cristo, tenemos 4 siglos que sabemos que hacían este tipo de aparatos. ¿Dónde están? Una posible explicación es el reciclaje, ¿no? El bronce era caro y era muy valioso en época de guerras porque tenían que convertirse en espadas o lanzas, entonces este tipo de lujos iban, ¿no?, ahí a convertirse al fuego, a convertirse en espadas. Como quedó en el fondo del mar, tal vez se salvó. ¿Cómo lo fabricaron? ¿Cómo lo diseñaron? La verdad que es tremendamente difícil fabricarlo. Bueno, Michael Wright probó que es posible. Digamos que uno con paciencia y habilidad puede hacer uno con instrumentos. Pero, por ejemplo, nosotros hicimos una réplica en Estados Unidos, pero utilizando tecnología del siglo XX, utilizando grandes máquinas que tallan los engranajes, y aún así tuvimos que tirar un montón de engranajes. Realmente supone una habilidad impresionante. Y no solo hacerlo, diseñarlo. Es decir, para diseñar esto uno tiene que hacer que todos se encajen en los ejes en los que tienen que encajar, y eso tiene que ver con las distancias y los tamaños de los engranajes, y eso tiene que ver con la cantidad de dientes. Uno no puede agrandar o achicar un engranaje sin consecuencias. Entonces, lograr que cada uno entre donde tiene que entrar sin hacer planos, porque que nosotros sepamos no hacían planos, pensar eso en 3 dimensiones y diseñarlo es realmente asombroso. ¿Quién lo hizo? Ojalá sea Arquímedes, pero no lo sabemos. ¿Cuándo se hizo exactamente? Esta datación de un siglo para adelante y para atrás no nos deja muy satisfechos, ¿no? Tendríamos que poder lograr algo más preciso y en eso estamos trabajando. Bueno, quería contarles un poco este descubrimiento que es realmente asombroso y las consecuencias que tiene. Muchas gracias. Bueno, a mí me gustaría... Me ha encantado la charla, pero lo que me venía a la cabeza es la matemática de los griegos. Y en el fondo, detrás de esto lo que hay es a pensar que con la aritmética y con las fracciones, porque no tenemos todavía los números reales, podemos entender el universo. Claro, hasta cierto punto, porque es inevitable que vayan apareciendo esos errores. Imagino que ellos tenían pues, un nivel de predicción adecuado, ¿no? Pero en fin, pues uno podría seguir viendo cómo al final eso no acaba de reflejar todo. Entonces era como una reflexión quizá en voz alta, decir, bueno, en el fondo quizá les faltaba, o sea, ¿por qué los griegos no descubren el cálculo infinitesimal? Es mi pregunta. Bueno, porque viendo efectivamente que cada vez tenían que hacer cosas más complejas y que había esas anomalías de la Luna y del Sol, porque en el fondo sabemos que con fracciones yo no puedo escribir el universo. Existe la recta real, o sea, los números reales son distintos, ¿no? También el problema de la raíz de 2. Sí. Bueno, no sé. Bueno, la respuesta que me animo es... Es que de hecho lo descubrieron. Hay un libro, tal vez lo conozcas, en 1900 también, en un palimpsesto, ¿vieron esos libros que uno borra y vuelve a escribir?
para ahorrar ovejas. En un librito de oraciones del siglo X, en 1900 descubrieron que había una obra perdida del mismísimo Arquímedes que se llama El Método, ¿no? Esa obra es una carta que escribe Arquímedes a Eratóstenes, la manda a Alejandría y cuenta cuál es su método para calcular, en general para resolver problemas geométricos, ¿no? Y lo que él dice para descubrir, no para justificar. Y tiene clarísima la distinción, ¿no? Dice, esto te sirve para descubrirlos, pero después hay que justificarlos geométricamente. ¿Cómo lo descubro? Bueno, los descubro haciendo un típico planteo geométrico de ángulos rectos y figuras, encerrando, por ejemplo, si quiero calcular el área de una parábola, encerrándola en un círculo, en un triángulo mayor, que es fácil calcular el área. Y después dice él, me imagino que este triángulo con la parábola están en equilibrio. O sea, los peso, me imagino que están en una balanza y que están en equilibrio. Porque la distancia del, no sé cómo se llama, el fulcrum en castellano, el punto donde la balanza hace eje a una figura es proporcional a esta, y entonces, si tienen la misma densidad, él no lo dice, pero es evidente, si tienen la misma densidad, entonces las superficies tienen que ser iguales. Entonces, él aplica la mecánica para resolver eso. Haciendo eso, de alguna manera, está haciendo cálculos infinitesimales, porque él, cuando lo plantea, dice, bueno, esta línea está en equilibrio con esta. Y a medida que vas corriendo la línea, sigue en equilibrio con esto, ¿no? Es una obra apasionante que recién también ahora se está como redescubriendo. Se perdió el palimpsesto en la Segunda Guerra y bueno, apareció en una subasta en New York hace unos años y lo compraron por $2 millones. Y ahora están reeditándolo. Y es fascinante porque creo que eso va a mostrar que los griegos, Arquímedes en particular, hay que ver cuánto se supo de esa obra. Sin duda en el Renacimiento no se conoció, pero de alguna manera al menos había puenteado, por decirlo así, el cálculo infinitesimal, pero con total conciencia de que lo que estaba haciendo era hacer cálculos infinitos, ¿no? Sí. Es que me parece muy interesante tanto la pregunta de don Javier como la respuesta tuya. Por cierto, el librito ese está editado en Alianza, el del método, pero me imagino que será una edición muy antigua, tal yo lo tengo. Pero claro, lo que has dicho antes de que se estaba intentando ver si había en el fragmento ese si había un cero, claro, porque para el cálculo infinitesimal, vamos, yo no soy matemático, pero me imagino que lo esencial es el cero, ¿no? Es decir, el límite cuando algo tiende a cero. Si bueno, no hay... o a infinito, es más esencial el infinito. Bueno. Claro. Bueno, pero de algún modo es como sí. Ese concepto del límite. Del límite, sí. Límite que puede ser como nada o como totalidad infinita, etcétera. Primero, si no tienes ni siquiera el sistema numérico que lo refleje, incluso filosóficamente lleva problemas, ¿no? Porque para los griegos lo infinito, pues lo perfecto es lo limitado, etcétera, pero la esfera tal. Entonces digo que a lo mejor había, por eso que me ha parecido interesantísimo lo que has dicho de que tal vez había un cero. Que puede haber un cero porque relacionaría la sí. historia que ¿Nosotros nuestro cero sí. cuándo lo tenemos? El de los árabes es medieval, siglo X, ¿no? Sí. Que yo sepa, ¿eh? Pero viene de los mi historia termina ahí. Pero sí, la objeción es por qué aparece ahí, no en tantos otros lugares donde debería aparecer, digamos. Tenemos pocas esperanzas de que haya un cero. Pero bueno, el aparato nos asombra, podría. ¿No? Perdón, y que en ese sentido Arquímedes, cuando él da la fórmula, pues no sé, la esfera, 4 tercios y tal, es decir, en el fondo eso es hacer cálculo en el sentido de que está dando con la fórmula correcta, pero claro, de un modo muy intuitivo, ¿no? Claro, pero el punto del método es que parecería que la intuición de Arquímedes era bastante consciente de que lo que estaba haciendo era sumar infinitos fragmentos, infinitas liñitas de distinta altura en ese caso, ¿no? Es decir, que de alguna manera tenía en la cabeza claramente el problema y cómo puentearlo, digamos, porque al pesarlos, él veía que pesar una línea y mostrar que está en equilibrio es lo mismo que decir que todos los dos pedazos están en equilibrio, ¿no? Y entonces, de alguna manera, resolvía el problema del cálculo infinitesimal. Sí, esa obra es de 1900, así que hay varias ediciones, ahora están tratando de leerlo mejor y bueno, leyeron alguna parte que no se había podido leer, pero no hay gran novedad respecto de lo que han encontrado ahí en el método de Arquímedes. Pero igual, no sé si sería tan necesario el cálculo infinitesimal para la astronomía de los griegos, ¿no? Es decir, para dar cuenta del movimiento del Sol, la Luna y los planetas. Tal vez la dificultad, el corset más grande era la elipse, ¿no? Pensar en movimientos circulares.
pero también es cierto que con epiciclos y eferentes uno puede dar cuenta de prácticamente cualquier movimiento, o sea, cualquier órbita, por más irregular que sea, si uno está dispuesto a agregar todos los epiciclos que sean necesarios, ¿no? Y en general los griegos, por ejemplo, Ptolomeo agarró una peste a toda la familia y desapareció la tecnología, ¿no? No habría libros, no era masivo. Sabemos que hay como 5 siglos de estos aparatos, así que tampoco era uno solo el que lo hacía, a menos que viviera 5 siglos, lo cual es poco probable. Así que la verdad es que no sabemos por qué se perdió. También dicen, esto no lo he estudiado, pero que cuando aparece la tecnología al final de la Edad Media de los relojes, es como si explotara, es decir, como si en pocos años en todo el mundo hubiera relojes muy complicados, ¿no? Como si hubiera estado latente o de alguna manera ya se conocía. Entonces tal vez esto podría explicar, ya teníamos esa tecnología y en algún lugar quedó. ¿Sí? Sí. ¿Esto es una cuestión solo de cálculos o se presupone que también debería haber algún instrumento de observación o instrumentos auxiliares de los que no se tiene noticia o que no se han encontrado, pero que hubieran sido necesarios o vinculados a este descubrimiento? Está bien. Para este aparato no es necesario mayores observaciones que las que ya conocían, ¿sí? De hecho, a simple vista no es necesario, no tenía que venir con un complemento de observación. De hecho, no sirve este bizantino y los otros sí sirven para observar, ¿no? Uno para ubicar el sol. Este es simplemente de cálculo que lo puedes hacer encerrado en tu casa sin mirar el cielo, ¿no? Tal vez para setearlo tendrías que irte, pero no es necesario. ¿Podrían tener instrumentos de observación que no conozcamos? Sí, es posible, no tenemos indicios, porque Ptolomeo, cuando es muy detallista describiendo los instrumentos que él utiliza para sus observaciones, y que nosotros sepamos, bueno, por supuesto el telescopio, que sería el instrumento, no lo tenían, ¿no? Claramente, al menos que sepamos. Sí tenían instrumentos más o menos precisos para medir ángulos, ¿no? Respecto del horizonte y el ojo, pero no instrumentos de observación. Bueno, muchísimas gracias.